lunes, estamos en este inicio de semana, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes que están conectados y para los que van a escuchar esta grabación, damos gracias a Dios por su vida, porque hasta aquí el Señor nos ha permitido llegar en este recorrido que hemos comenzado con este libro que se llama Una mujer sabia de Intel. Hoy vamos a ver el capítulo, ¿verdad?, acerca de cómo ser sujetas, ¿verdad? Muchas veces este concepto puede traer como un conflicto a nuestra mente, como una confrontación, porque tal vez para empezar el concepto de sumisión lo tenemos visualizado, ¿verdad? De una manera diferente. Vamos a poner esta hora en manos del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por cada una de las personas que están conectadas en esta mañana. Gracias por este inicio de semana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Habla en nuestra vida, Señor, en este día, en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo sea ministrándonos y trayéndonos un entendimiento real de esta verdad tan profunda, de la cual, antes que todas las cosas, tu Hijo modeló en nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a comenzar aquí, ¿verdad? Hablando de este concepto, y la verdad es que quiero contarles que uno de los ejemplos mayores de sumisión fue Jesucristo, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y vemos que en su creación hay esferas de autoridad. Aún en la cultura en la que vivimos hay una filosofía de independencia, ¿verdad? De autonomía, ¿verdad? Y hay principios que se asignan en las escrituras para determinadas posiciones, ¿verdad? Y esta aplicación es mucho más amplia de lo que nosotros pensamos. Muchas veces puede este concepto provocar controversia porque naturalmente venimos con un corazón que rechaza la autoridad, ¿verdad? Con un corazón que no quiere que se le impongan las cosas, se le diga lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y a menos que hayamos pasado hayamos comenzado este proceso que se llama santificación. El proceso de santificación no es que yo soy santa y no tengo, no, el proceso de santificación es un proceso en el cual comenzamos a ser transformados y parecernos más como Cristo. Y este es un proceso que dura toda la vida, que implica, por ejemplo, el desarrollo de los frutos del Espíritu, de los dones del Espíritu, del carácter de Cristo en mí, para poder ser esa sal, esa luz, para reflejar esa luz admirable que Dios ha depositado en nuestra vida. Entonces, eh, muchas veces pensamos que este es un término denigrante, ¿verdad? Que implica inferioridad y bueno, más si estamos casadas. Y vamos a aclararte que esto no es correcto. No, este concepto no viene para empezar ni siquiera del matrimonio, porque viene de Dios mismo. Y el Hijo, la segunda persona en la Trinidad, está sujeto al Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Lucas 22:44 dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, es evidente que Jesucristo se sujetó a su Padre. Y te voy a comentar esto. Su misión no es sometida de una manera ciega y a hacer todo lo que mande, sino es un acto de amor y de obediencia, primeramente a Dios, ¿verdad? Que es una mujer, somos mujeres que se dejan liderar, que son enseñables, que no somos rebeldes, sino que somos mujeres que abrazamos el concepto que Cristo abrazó. Entonces, eh, hay mucho en la Biblia, y yo les iba a hablar del libro de Efesios, y aquí en Efesios 5:21 dice, sométanse los unos a los otros,
Por ejemplo, la sumisión es un asunto de actitud y de orden, pero también del corazón. Es decir, como les acabo de decir, esto va a revelar realmente hasta qué punto yo me sujeto a mi carne y hago mi voluntad o estoy dispuesta a ceder, a morir, a menguar, como dice la palabra, para que Dios crezca. Entonces, aquí en Efesios 5:22 dice, pues el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, por lo que las mujeres deben de estar sujetas a sus esposos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea, aquí viene todo un escalafón de cómo camina esta situación de la autoridad espiritual. Ahora, Colosenses 3:18 dice que la sumisión debe hacerse como conviene en el Señor. Y tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de instruir. Y ese es un capítulo que vamos a ver en esta semana, que te cuento que todas las mujeres tenemos, de instruir a las mujeres más jóvenes, a que amen a sus maridos y estén sujetos a ellos. En 1 de Pedro 3:1 dice que uno de los beneficios o recompensas de obedecer este mandato es que los esposos que son desobedientes a la palabra de Dios pueden ser ganados por la conducta sumisa de sus esposas. ¿Te has visto confrontada con esta perspectiva de lo que es la verdadera sumisión? ¿Te resistes a seguir las instrucciones de aquellos en autoridad? Vamos a pedir al Señor que la visión del mundo que nos ha vendido la sumisión no sea la que permee nuestro corazón, sino que nuestra mente pueda ser renovada en ese entendimiento tan importante como mujeres y que podamos glorificar a Dios en todo. Fíjate, en esta parte es como diciéndonos, si nosotros nos sometemos a nuestro esposo, si nosotros no nos sometemos a Cristo, vamos a ser piedra de tropiezo. Pero es que, ¿sabes por qué? Porque nuestro testimonio. Porque ahorita vamos a profundizar un poquito más en esa parte, pero ¿cuál es el problema que tenemos con la sumisión dentro del matrimonio? Bueno, en Génesis 2:18 dice, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada. Y luego acá en Génesis 2:20 al 25, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo, a todo animal del campo, pero Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Hay otra versión que dice que varona, porque del varón fue creada, ¿verdad? Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Bueno, y aquí dice cómo Dios creó, ¿verdad? Los creó a cada uno, uniéndolos en una sola carne y asignándoles roles específicos en esta unión. Dios creó a Eva con el propósito de que fuera un complemento, ¿verdad? Una ayuda idónea. Entonces, Dios formó dos seres a su imagen, iguales en valor y dignidad, pero con roles diferentes. En ninguna manera dijo Dios, el hombre es más importante, la mujer más. No, no, no. Nosotros somos preciadas para el Señor, ¿verdad? Entonces, aunque el hombre dirige y era de autoridad, liderazgo y amor, la mujer estaba sujeta a él como su complemento y ayuda idónea. Entonces, el problema surge con la caída del hombre. Cuando el pecado entra en el mundo y se distorsiona esta idea que tenemos de los roles. Entonces, en Génesis 3, Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces, ¿por qué tenemos que someternos? Aunque no es fácil, es porque es un asunto de obediencia y posición. En su diseño divino,
Dios diseñó que el hombre fuera la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del varón. Y la palabra sumisión viene de un término militar que significa ponerse debajo de. Y eso es algo para hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Decidiendo seguir el liderazgo y apoyar las iniciativas del varón. Y es una disposición que tenemos, ¿verdad? Seguir la autoridad de nuestros esposos, honrando y afirmando su liderazgo y ayudándolo a llevar a cabo ese liderazgo a través de sus dones. Se trata de trabajar juntos en algo en común, ¿verdad? Y la sumisión es obedecer y confiar en Dios. Eso sería en síntesis el tema de la sujeción. Y esto implica una de nuestras palabras más usadas en todo este término de restauración matrimonial, es el soltar, es el confiar en que Dios tome el control y el gobierno, la rienda de nuestras vidas con una actitud de rendición, autonegación, humildad, ¿verdad? Para ceder mis derechos, para obedecer y glorificar a Dios a través de nuestra vida, de nuestros actos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, día a día. Porque esto es el morir a la carne, es un día a día. Entonces, naturalmente, instintivamente, carnalmente, nuestro deseo es controlar las cosas, controlar las situaciones. Porque tal vez yo muchas veces he pensado, es un mecanismo de defensa, es decir, si yo mantengo las cosas bajo control, voy a evitar que me lastimen y me vuelvan a herir. Pero si tú te das cuenta, antes caminábamos sin Dios, confiando en nuestras propias estrategias y en nuestras propias fuerzas, y las cosas como quiera nos salían bien. Porque Dios no nos ha mandado a regir, a liderar, a controlar, a manipular, ¿verdad? Dios nos ha llamado a confiar, a creer y obedecer. Entonces, muchas veces naturalmente la carne va a querer tener independencia, orgullo, ¿verdad? Entonces es como muchas veces hacemos como les decía, actuamos en base a nuestros temores, a una autoprotección, pero Dios conoce nuestros temores y nos llama a no temer, ¿verdad? Como dice 1 Pedro 3, y, y rendirnos a Él. Y esto de rendirnos es mucho más que palabras. Y bueno, voy a platicarles o decir lo que no es la sumisión. No significa que somos menos que los hombres, no significa que esto es un acto obligatorio, sino que es un acto voluntario. No es esclavitud, no es una obediencia ciega y no es obediencia externa, porque tiene que nacer del corazón. Bueno, es fácil ser sumisas cuando estamos de acuerdo con las decisiones de nuestro esposo, pero la verdadera sumisión se refleja aún cuando no estamos de acuerdo. Y ahí debemos de tener una actitud, como lo que decía Elvira la semana pasada, casta, humilde, respetuosa. La castidad no se remonta al hecho de la apariencia física. Es un acto del corazón, de mantener ese respeto, de alinearme al margen de Dios en el diseño, en el rol que nos ha llamado a tener. Y todo esto, si quieres que te lo simplifique, es hacer mansas, hacer humildes y a rendirnos con todo nuestro corazón a ciegas a Dios, sabiendo que Él hace las cosas para bien. Hace muchos años yo tuve una lucha personal en esta parte y yo le decía a mi pastora, es que es difícil porque le decía, a veces las decisiones que toman ellos nos afectan a nosotros. Y decía la pastora, es cierto, pero ¿sabes qué? ¿Sabes a dónde tiene que llevarnos esta situación? A orar por sabiduría para nuestros esposos. Y la semana pasada yo les contaba de un ejemplo donde la mujer, ella tenía liderazgo y ella educaba a los niños, ella se encargaba de ellos, ella todo.
y el esposo en esa parte no asumía ningún rol, ningún liderazgo. Y ella contaba que tuvo que dejar pasar un año o sea, así soltar a los hijos, así como dicen que se maten entre ellos, ¿verdad? Para que el esposo se levantara a ejercer la autoridad. A veces tenemos que dejar que las cosas pasen. Yo sé que esa es una parte que a lo mejor no te va a gustar que te diga, pero si no, ¿de qué otra manera? Si nosotros nos ponemos a las palabras, hemos hablado muchas veces de esto, nosotros no somos el Espíritu Santo para convencer. Entonces, ahí donde tenemos que dejar que Dios entre en acción. La palabra dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, tal vez tú y yo deberíamos de orar para pedirle que nuestros cónyuges deseen la sabiduría del Señor, para que deseen ser llenos de esa sabiduría y que los guíe a tomar buenas decisiones. Podemos orar para que Dios rodee a nuestros esposos con consejeros sabios, temerosos de Dios. Podemos orar para que Dios ponga temor de Dios en el corazón de ellos, para que haga de ellos hombres piadosos. Yo te cuento, esto no tiene que ser algo donde el esposo tenga que tener un amplio conocimiento de la palabra y ser un erudito. No, porque la sabiduría es un don de Dios. Y dice la palabra que al que pide se le dará abundantemente y sin reproche. Entonces, tal vez si pensamos las cosas de esta manera, entonces el reto, ¿verdad? Es en orar y creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la lucha es con el deseo de querer hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo. Y esto de sumisión y rendición implica una palabra muy grande que Dios ha tratado en mi vida de muchas maneras, pero que forja nuestro carácter. Es aprender a esperar en Dios. Sumisión no es solo que mi esposo haga lo que le agrada a Dios, lo que es bonito, lo que es correcto. Sumisión es que aprendo a esperar en Dios. Cuando cuando yo tenía una petición delante de Dios y no me la da en el momento que yo quiero. Aprender a amar, a obedecer y creer, aun cuando las cosas en este momento no son como yo quisiera. Ese es el amor, esa es la lealtad, esa es la obediencia. Sí, Señor, confío en que las cosas las harás en el momento perfecto. Ayúdame a aprender a esperar en ti. Yo creo que esperar es una palabra muy grande, porque cuando aprendemos a esperar en el Señor, Dios ha moldeado parte de nuestro carácter. Dios ha renovado parte de nuestra mente, porque entiendo que ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. La espera no tiene que ser un proceso de sufrimiento, porque aquí es donde Dios nos quiere mostrar y glorificarse. Como decía Pablo, tu poder se glorifica en nuestra debilidad. ¿De qué manera se glorifica? Cuando rindo mi carne y me niego y rehúso a quejarme, a vivir en amargura. Cuando yo decido alabar a Dios, la palabra de Dios dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Cuando dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Cuando yo decido tomar las promesas y llamar las cosas que no son como si fueran. En el, en el proceso de espera hay mucho por hacer. Bueno, vamos a hacer un reto o una tarea. Vamos a hacer una lista de las áreas donde se nos hace difícil someternos y pedirle a Dios que obre nuestros corazones y nos dé un deseo fresco de agradar. Amén. Entonces, a través de esa lista vamos a poder identificar. Entonces, entender que al someternos nosotros somos ayuda idónea. Muchas veces va a implicar
primero tomar la opinión de nuestros esposos, ¿verdad? Eh, Muchas veces hay situaciones aún dentro del hogar donde queremos tomar la iniciativa, pero llevar, ¿verdad? Como dice la voz cantante, pero y nosotros pensamos que eso es el ayudar, pero preguntémosle a nuestro esposo, ¿verdad? ¿Qué tan ayudadoras somos? O preguntémosle al Señor qué tan ayudadoras hemos sido realmente y evaluar esas ayudas que hemos hecho. Eva fue usada por Satanás. Y aquí en 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo, ¿verdad? Aquí en esta parte ha habido una distorsión tremendamente grande en la sociedad con estos términos de feminismo, de mujer empoderada, de mujer esto. Yo no tengo nada en contra de que la mujer se realice, tenga una profesión y tenga un trabajo. Es maravilloso, gloria a Dios. Pero muchas veces en la sociedad se camina con un pensamiento de que la mujer no necesita un hombre. Y Dios nos creó con roles específicos para complementarnos. Entonces, entender, ¿verdad? Que las cosas para las que fuimos creadas nosotros son muy diferentes al rol y el papel que va a desempeñar el varón dentro del matrimonio, ¿verdad? Podemos tener buenas intenciones, ¿verdad? Pero tal vez en el fondo hay un deseo de salirnos con la nuestra, de hacer nuestra voluntad y y de regir en las situaciones. Nuestro trabajo no es conseguir lo que queremos ni cambiar a nuestros esposos. Ese es un trabajo que solo le pertenece a Dios. Ahora, someternos a Dios y por ende a nuestros esposos para ser su ayuda idónea y amarlos. Amar a nuestros esposos es orar por ellos. Es pedirle a Dios que abra los ojos de su entendimiento. Podemos ver, aquí hay un testimonio muy grande de un varón que colabora en la obra de Dios, que antes tal vez no, no pasaba por su mente estar ahí, pero por las oraciones de su esposa, el corazón de este varón ha sido movido. Ahora, amamos y respetamos a nuestros esposos como son, y eso no significa que no haya áreas que tenga que cambiar. Podemos ver las cualidades que ellos tienen o los vemos a través de ojos críticos, juzgando lo que hacen. Hemos sido rápidas en ceder y complacer, tan rápidas, dice, como somos para complacer a otros. Sentimos que ellos tienen la libertad de fallar, porque a veces los ponemos en un estándar alto y olvidamos que ellos también son seres humanos que se equivocan y fallan y que son vulnerables y que caminan y que tienen heridas y que han pasado procesos y que enfrentan presión, estrés, desafíos, muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido en el pasado nuestro tono de voz con ellos cuando hemos estado en desacuerdo? ¿Los hemos animado en el pasado? ¿Hablamos bien de ellos con los demás? ¿O cubrimos sus faltas o los exponemos? Y estas preguntas nos van a revelar, ¿verdad? Lo que es nuestro corazón. Somos invitadas a abrazar esta fe, esta obediencia, y que Dios nos dé el amor y nos capacite, ¿verdad? Para abrazar esta visión, este valor.
y ser esos instrumentos para la gloria del nombre del Señor. Gracias por conectarte en esta mañana para escuchar este devocional. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Amado Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a tener corazones sometidos primero a ti, Señor. Danos un corazón entendido. Danos esa abundante sabiduría y sin reproche que tú prometes en tu palabra, para que a través de nuestras palabras, nuestros actos, edifiquemos a otros, a los que están en autoridad, ya sean nuestros jefes, nuestros esposos, nuestros líderes espirituales, Señor. Ayúdanos a ser un reflejo donde tú te puedas glorificar cada día en nuestra vida a través de nuestras acciones, nuestras palabras, Señor. Danos un corazón que armonice, se alinee con este principio, Señor. Renunciamos a toda rebelión, a todo deseo de manipulación, de control. Padre, ayúdanos a ser vulnerables delante de ti y aceptar las limitaciones y la humanidad de cada persona, no teniendo expectativas más altas, Señor, de nadie, sino que podamos verlos con ojos de misericordia a cada persona. Padre bendito, te damos gracias en este día. Danos corazones mansos y humildes donde nosotros podamos menguar para que tú crezcas. En el nombre de Jesús, amén y amén. No olvides suscribirte.